Un empresario de la comunicación y productor rural con prosapia conocida en Canelones intentará en mayo arrebatarle la intendencia al Frente Amplio. Sebastián Andújar, edil del Partido Nacional por la lista 400, que en su momento encabezó Luis Lacalle Pou, fue elegido diputado en octubre pasado. Más acá en el tiempo, el sector Aire Fresco lo propuso como candidato a intendente, descartando las chances de Amin Nifuri, otro diputado del sector de Lacalle Pou. La situación financiera de la intendencia, a la que define como compleja, y un departamento al que considera anegado por amiguismos y clientelismo político, son las principales banderas de Andújar en la carrera hacia las elecciones de mayo. Si bien este hombre reconoce pequeños avances en la última década de gestión frente amplista, su aspiración es a restaurar el orden en una intendencia que asegura no estuvo a la altura de la demanda de los canarios. Sebastián Andújar, candidato del Partido Nacional a la Intendencia de Canelones, bienvenido a Primera Vuelta. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos. Andújar, ¿cómo se define usted ideológicamente? Bueno, yo soy un blanco de una nueva generación, un republicano, y creo que un contemporáneo de acuerdo a lo que es la vida actual, tomando los principios de lo que nos han dejado el legado de los grandes nacionalistas, pero adecuándonos a las épocas que vivimos. Esa es nuestra ideología, la época actual. ¿Cuáles nacionalistas vendrían a ser esos referentes, esos guías en la...? Ayer hablábamos, porque ayer hacía aniversario del fallecimiento de Wilson Ferreira. Yo creo que por un tema generacional nosotros no tuvimos la suerte de militar y participar en política con ellos, como tampoco la tuvimos con Luis Alberto Herrera, como a modo de ejemplo. Pero sí le prestamos nuestros ojos, nuestra intelectualidad cuando tenemos un tiempo para aprender un poquito leyendo sobre ellos mismos. ¿Qué ideología, digamos, hay detrás de su proyecto de departamento para Canelones? ¿Dónde se puede ver eso, ese legado, digamos, wilsonista? Yo creo que en la innovación. Primero en el reconocimiento de los problemas. Wilson siempre decía que los problemas había que invocarlos, pero que había que invocarlos para buscar soluciones, no invocarlos para pelear. No llamarlos y hacerlos ver para discrepar solamente con quienes no pertenecen a nuestro proyecto político. Invocar problemas para buscar soluciones, que es lo que la gente espera. Y también llevarlo a la innovación, a la transformación, a lo que la vida hoy nos demanda. La vida ha cambiado muchísimo desde hace 25 años a esta época, desde que el retorno de la democracia, 30 años, otros departamentos, otra actividad para la gente, otra comunicación. ¿Por qué el Partido de la Concertación no operó en Canelones, siendo que allí el Frente Amplio es electoralmente fuerte, tanto como en Montevideo, y es un departamento relevante? Digamos que quizás el segundo en importancia del país. Algunos lo definen así. Para mí el primero. El primero, tanto política como socialmente, y después podemos explicar eso por qué. Pero la Concertación es algo que se está probando, yo creo que se está midiendo así sola, y que, bueno, quizás de una buena idea de alguien y de algunos, se aventuraron a realizar en conjunto, buscando una expresión que fuera distinta a la que quienes gobiernan hace muchísimos años en Montevideo. En Canelones los gobiernos han sido alternados durante estos últimos 30 años, entre el Partido Colorado principalmente, muy poco el Partido Nacional y luego el Frente Amplio ya con 10 años. En cambio en Montevideo ya hace 25 años que gobierna el Frente Amplio y solo 5 que gobierna el Partido Colorado. Entonces creo que fue algo buscando contundencia política y una expresión social, bueno, que podemos decir que está a prueba y que veremos cuáles son esos resultados. ¿Y cómo evalúa la marcha de la Concertación a la luz de los últimos acontecimientos que han ocurrido? Bueno, Ney Castillo que se bajó de la candidatura, por ejemplo. Yo creo que es una buena expresión del Partido Nacional, ¿no? El Partido Nacional ha actuado con mucha responsabilidad. ¿El Partido Colorado no? A lo acordado. No, creo que no. Creo que el Partido Colorado no ha actuado con mucha responsabilidad en esto de la Concertación. Sí, gracias a Dios, la Concertación ha permitido que se aventuren nuevas figuras políticas.
nuevas figuras sociales que quieren involucrarse en la política para ver y para ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente y para ayudar a Montevideo por sobre todas las cosas. ¿Por qué dice que el Partido Colorado no ha actuado con responsabilidad? Y porque creo que cuando se forma parte de un proyecto y cuando existen sociedades, y en este caso no deja de ser una sociedad, hay que actuar como socios, hay que actuar en mucha confianza. Y no hay que jugar con un proceso electoral. Cuando se está firme en tomar decisiones, hay que respetarlas hasta el último momento y poner lo mejor de sí. El Partido Colorado tuvo algunos problemas internos que han sido manifestados y han alterado un buen transcurso de la concertación. ¿Podría mencionarme las grandes líneas del Partido Nacional para el departamento de Canelones, su programa de gobierno para este departamento? Sí, decisiones de alto impacto, de urgencia, si nos toca la oportunidad de gobernar, decisiones de urgencia que sean de alto impacto, que serán de alto impacto, que repercutan directamente sobre el vecino de forma inmediata y después el poner en marcha un nuevo plan, porque Canelones ha estado minado de planes, quizás muchos de ellos decepciones proyectadas en el tiempo porque no se han podido concretar, un plan serio de transformación que apueste a la infraestructura y a mejorar la calidad de vida de todos. ¿Qué programas de infraestructura piensa poner en marcha para Canelones? Calles. Calles. ¿Dónde? En Ciudad de la Costa, Costa de Oro, en el Santoral, porque siempre tenemos aislado al Santoral como que el Santoral siempre está bien, el Santoral en este momento también tiene problemas de infraestructura. Canelones es un problema y hay que tomar en cuenta que es un problema. 30 municipios, 550.000 habitantes, más de 40 centros poblados con 1.000 habitantes. Ahora vamos a esa complejidad que encierra Exacto. Canelones. Entonces, pero le pido otros titulares de su plan para Canelones. Y las decisiones de alto impacto tienen que ser desde el punto de vista contributivo. Entendemos por honestidad intelectual, que es algo que ha escaseado muchísimo en este gobierno durante estos últimos 9 años, honestidad intelectual desde el punto de vista tributario, cobrarle a la gente lo que corresponde, cobrarle a la gente por los servicios que se le presta. ¿Va a bajar la contribución? Tiene que bajar la contribución. Pero se tiene que derogar los artículos que modificaron la contribución en la última revisión tributaria del año 2012, contundentemente. Lo intentamos en ese momento a través de la Constitución, no tuvimos el respaldo que se tenía que tener de parte del oficialismo, porque no fue más allá de la Comisión de Leyes y Constitución, pero la gente se expresó, juntó sus firmas y se presentó como correspondía. Ahora, si va a bajar la contribución, ¿cómo va a financiar este plan de alto impacto que usted prevé para Canelones? Bajar la contribución no significa recaudar menos. También significa poder reinsertar al círculo de pago a aquellas personas que no han podido pagar porque realmente no tienen las posibilidades de hacerlo, no porque no quieran. Vio que la Intendencia de Canelones ha intentado varias veces aumentar la recaudación incorporando a otros contribuyentes y no lo ha logrado. La experiencia nos dice que en los últimos tiempos la Intendencia de Canelones ha aumentado su recaudación. Históricamente hoy tiene la recaudación más alta de la historia, pero no de la historia reciente, de la historia en general, en precios comparativos, en recaudación comparativa. Nadie ha superado lo que ha recaudado este gobierno. Ha querido reinsertar de una mala forma. Ahora, entonces, ¿para qué bajar la contribución? Hay que sacar hay que sacar el perro de la puerta de la casa. Pero disculpe, ¿por qué bajar la contribución entonces? Porque no se brindan los servicios que se tienen que brindar y no están de acuerdo de lo que se cobra. ¿No es un tema de eficiencia en la gestión, quizá? Porque bajar la contribución... Es fácil. Tú tenés, para modo de ejemplo, 100 metros cuadrados construidos en una misma ciudad y otros 100 metros cuadrados construidos en la misma ciudad. ¿Tá? A equivalencia de metros cuadrados hoy se le cobra lo mismo. Lo que no nos fijamos si estos 100 metros cuadrados tienen bitumen, saneamiento, buena recolección de residuos y buena iluminación. Y quizás no lo tiene comparado con estos 100 metros y a los dos se les cobra igual. Hay que aprender a cobrar según los servicios que se prestan. Y eso es muy importante, ahí está la rebaja. Cuando yo no presto buen servicio, si tu calle, tu hábitat no está en condiciones óptimas, no te puedo cobrar lo mismo que el que sí las tiene. Y ahí hay un trabajo fino que se debe realizar. Eso es revisión tributaria. Revisión tributaria no es reaforar según la contribución. Revisión tributaria es poner un precio según lo que yo brindo a cambio, porque el vecino lo que hace es contribuir, es prestar dinero para que se le vuelva servicio. Usted termina siendo candidato a instancias de Luis Lacalle Pou. ¿Esto quiere decir que la suya va a ser una campaña por la positiva en Canelones?
Las campañas por la positiva en la política es una actitud, es una forma de hacer política. No significa que no sea de confrontación. Confrontar es necesario en política. Debatir no se puede confundir con pelear, son cosas distintas. Ser positivo es mirar las cosas de una forma que hagan que la sociedad en su conjunto entiendan por qué existen actores políticos y en el camino que queremos ir, en la dirección que queremos tomar. Lo nuestro es positivo porque no queremos estar pendientes de las cosas malas, sino ir en busca de las buenas. Pero eso no implica remarcar las cosas que se hacen mal. Siempre hay que remarcarlas, porque de los errores se aprende. ¿Y qué cosas mantendría del gobierno de Carámbula, por ejemplo, en caso de ser electo intendente? Yo creo que la experiencia de la descentralización, más allá de que ha sido administrativamente incompleta, políticamente incorrecta y económicamente insuficiente, podemos definirlo en esos 3 puntos, ha tenido una buena señal, quizás ha sido la mejor del país en cuanto a las señales que ha dado el gobierno en tratar de colaborar por este departamento. También hay un montón de buenas intenciones que no se han podido plasmar, que las tenemos que tomar como ejemplo, como por decir alguna, el reordenamiento de deuda, más allá de que se ha incrementado la misma, pero la voluntad de reordenarla y tener una economía bastante estable, creo que no está tan mal tampoco. Usted hace poco decía que el gobierno de Canelones, este gobierno de Carámbula, no se puede comparar a ninguno de blancos y colorados. ¿Con cuál lo comparamos entonces? ¿Con el de la dictadura? Porque yo creo que las comparaciones son complejas, ¿tá? Porque hay que ver la vara donde se encuentra. El último gobierno del Partido Colorado, después de una crisis, Canelones estaba pasando mal. Era una crisis muy profunda. Entonces no podemos decir que esto es bueno comparado con el 2005. Con muy poco se es bueno comparado con el 2005. Lo que quizás no es suficiente. Entonces, lo que yo digo con respecto a la comparación es necesario elevar la vara como para tener otro tipo de medición. ¿Ah? Y la vara hoy en Canelones está muy baja. Ahora, sin embargo, por ejemplo, Julio Lara, uno de los dirigentes que ha impulsado su candidatura en la convención del Partido Nacional, decía: de lo que yo tengo de uso de razón, ha sido la mejor gestión que hemos tenido en nuestro departamento, la del Frente Amplio. ¿Por qué hay juicios tan distintos, ya en un partido, sino en un sector, como es Todos hacia adelante? Sí, esa frase fue una extracción de un reportaje que le hizo al Diario de la República. Y yo lo conversé con él, porque Julio es uno de los grandes impulsores de mi candidatura. Exactamente. Y ha trabajado muchísimo y está trabajando muchísimo por mi candidatura. Bueno, él me explicó que no fue ese en el contexto de lo que quiso expresar. Pero él lo dijo así, bueno, está textual, ¿no? Claro, él quiso expresar comparado con el gobierno Colorado. El último gobierno del Partido Colorado. Por eso reitero, hay que ver cuáles son los efectos comparativos. Es como cuando hablamos de seguridad en este país o hablamos de educación. Tenemos que saber con quién nos comparamos. Yo soy de los que quiero que la vara esté lo más alta posible para que el esfuerzo de cualquier gobernante sea el máximo para llegar a ese punto de comparación. Si me comparo con lo que está muy bajo, con muy poco, te reitero, somos distintos. Usted repasaba en titulares que su gobierno en Canelones sería el del orden, la simpleza, el embellecimiento. ¿Estos van a ser sus ejes para Canelones? Es sentirnos a gusto. Hay cosas que resumen es sentirnos a gusto. Yo vivo en un departamento que si me levanto, salgo de mi casa, me recorro mi hábitat, que es mi barrio, mi calle, mi ciudad, me tengo que sentir a gusto. Para uno sentirse a gusto necesita saber no solamente que los tributos que está aportando sean devueltos en servicios, se tiene que sentir a gusto con el entorno. ¿No es una definición muy general esta? Pero es la que a veces nos da pena cuando estamos en el departamento de Canelones. Es la que sentimos. Nos encontramos con un departamento desordenado, con un departamento que lo encontramos feo, lo vemos feo. Y eso es muy importante. Hay que vivir en Canelones para entender a veces ese tipo de cosas o traspasar una frontera natural. Ahora, ¿feo en qué sentido, Andújar? Del embellecimiento, desordenado, falta de higiene. Feo, lo que es la palabra feo. O sea, yo cuando paso la... Pero usted pinta un panorama caótico, digamos, Yo pinto un panorama caótico. Caótico, sí. O sea, tampoco hay que ser demasiado exagerado en la definición, pero es caótico, sí, es abrumador. ¿Eso no es poco por la positiva? No. Eso es la realidad de los que vivimos en el departamento y los que sentimos los que vivimos en el departamento. Te lo puedo decir y no dar mucha vuelta. Nos pasa a todos los canarios. Atravesamos cualquier frontera de nuestro departamento y nos damos cuenta que estamos en un departamento mejor que el nuestro. Eso es lo que no puede suceder. Y eso lo hace el entorno. ¿Por qué cuando pasamos el puente del río Santa Lucía nos damos cuenta que San José está más lindo? O el puente del arroyo Solís, que Maldonado está más lindo. Es una condición natural.
La belleza es parte de nuestro departamento. Somos el departamento Ahora, cuando que pasa quizás por tiene Villa más... García, por la Ruta 8, seguramente no. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero en nuestro departamento es el que más condiciones naturales tiene, sin lugar a duda. Es la envidia del resto de los departamentos. Canelones tiene todo. ¿Qué quiere decir con la simpleza? La simpleza porque hay que hacer, para gobernar hay que ser a veces más simple y no ser tan complejo. Y parte de la honestidad intelectual de los gobernantes. Arreglar una calle es simple. Decir en un programa, voy a arreglar una calle, es algo simple, pero es algo muy necesario. Son las pequeñas grandes cosas. Quizás pequeñas para el resto, pero muy importante y muy grande para quien vive en ese lugar. Quizás tener un pozo para el resto debe ser algo muy simple, pero el que lo vive, el que lo sufre, el que sale de su casa y tiene que pasar con el auto por encima de él, puede ser una cosa muy importante. Entonces, a veces lo simple es lo más importante. Lo invito a hacer una primera pausa. En ¿Cómo no? Por favor. Hace poco usted decía en una entrevista con El Observador TV que en Canelones llevamos 10 años de desorden. Y ahora repetía que los gobiernos de Carámbula fueron de amiguismo y clientelismo político. Pero hay muchos que señalan que su propio padre, José Andújar, intendente de Canelones entre el 90 y el 95, practicó y se benefició de ese amiguismo y ponen como ejemplo que el gobierno de Lacalle le entregó varios canales de cable, entre los cuales está Canal 8 de Canelones, que usted administró hasta hace poco. Entonces, ¿qué responde Bueno, a ver, usted? tiempo al tiempo. Con respecto a la actividad empresarial particular, a nosotros no nos entregó nada, nosotros lo adquirimos tiempo después, que es una sociedad con mis hermanas, ¿ah? Que no es de relación directa con el gobierno de Lacalle. Fue después y está comprobado que es así. Después, cuando hablamos de amiguismo y clientelismo político, son cosas distintas, ¿no? Son muy distintas. En el acto de gobernar, el clientelismo y el amiguismo político es acercar a un entorno a sentirse favorecido en una actividad que no se desempeña. Son distintas cosas. Ahora, ¿el Porque gobierno de Lacalle le entregó un canal a su padre, No. este Canal 8 de Canelones? No le entregó. Porque hay Aparte quienes no es- sostienen en Canelones que sí. Bueno, que lo demuestren. Sí, nosotros como sociedad con hermanos, en el tiempo después que surgieron esas cosas, adquirimos ¿Y a un quién se permiso. lo adquirieron? Se lo adquirimos a empresas de Montevideo, entre ellas algún canal de aire de Montevideo. ¿Puede mencionarlo? No es necesario. Bien. Lo que se conoce de la última gestión del Partido Nacional en Canelones, la de Andújar, hay quienes dicen que tampoco es sinónimo de orden. Sin ir más lejos, Tabaré Hackenbruch, que fue el sucesor, cuando asumió, decía, ¿no?, textual, recibí un departamento destrozado. Y bueno, es parte del quehacer político, o sea, cada uno le pone el nombre que quiere. Igual de todas formas, Andújar es una circunstancia de vida. Podía haber sido otro el intendente del Partido Nacional, o podía estar representado por otro intendente o por otra persona. Coincide hoy que padre e hijo, o el hijo hoy, es candidato a la intendencia, pero no significa que los tiempos sean los mismos. ¿Y hay algo que la cortita con su padre le diga, che viejo, en esto la pifiaste? Siempre se puede hablar sobre hechos políticos, pero la vida es tan distinta, es muy distinta, ha cambiado muchísimo. Pero Ha dígame, cambiado. ¿hay algo en lo que usted le dijo, viejo, en esta me parece que Lo que pasa no es que son anduviste otra bien"? generación, porque en ese caso yo también tenía una edad que quizás no estaba pendiente de las cosas políticas y de las cosas de administración. ¿Y ahora? Yo creo que pecamos por ser muy ordenados, pecamos por ser muy buenos gestores. Y eso a veces en política se paga, ¿no? Con un precio electoral. Así que ahora no hay nada en que le diga a su padre, bueno, en esto creo que cometiste algún error. No, lo vemos de punto distinto porque no se puede machacar nada con respecto a las vivencias, porque te vuelvo a reiterar, en política el día a día es muy importante. Pero mire, usted, su padre fue intendente de Canelones, supongo que cuando se juntan a hablar y usted ahora le toca el mismo sayo, hablan alguna cosa de... Todavía no me ha tocado, ojalá que me toque. Pero la de ser candidato... Sí, pero hablamos estrictamente de las cosas políticas electorales. ¿Y tiene decidido qué tan lejos va a estar de su padre en la campaña?
Mi padre ha dejado la actividad política hace un tiempo. Y creo que eso es bueno para nosotros mismos. Pero usted no va a hacer menciones a la administración de su padre. No, pero hace mucho tiempo, no por lo familiar, sino por el tiempo, que tampoco las puedo hacer tampoco puedo analizar del 85 al 90 del gobierno del Partido Colorado. O sea, ha pasado mucho tiempo. Quizás eso estaríamos entrando en una subestimación hacia el electorado. ¿Cuánta gente vota hoy que en ese momento ni votaba? Entonces no se puede enjuiciar de esa manera y no se puede tampoco tomar como efecto comparativo. Yo creo que lo comparativo tiene que ser lo reciente. Una de las cosas que se le achaca al gobierno nacionalista de entre el 90 y el 95 es la licitación a privados de cementerios antes de que legalmente existieran, sin que pasaran por la Junta Departamental. Sí, se le achacan, sí. ¿Eso es así? Sí, eso es un rum que siempre fue... No, pero ¿es así o no es así? Realmente. Que no haya pasado por Junta Departamental, desconozco. Antes. Yo creo que todo pasaba por la Junta Departamental, como ahora hay un reglamento y una ley municipal que no ha cambiado, es la misma. Si no pasó, quizás sería ilegal. Me imagino que tiene que haber pasado. Un caso concreto es el del cementerio privado Los Fresnos, ¿no? Cuyos dueños se presentaron al llamado en el año 91 y el proceso licitatorio duró 35 días. Ahí se concedió la licitación, se generó la norma, se hizo la reglamentación, se promulgó, se firmó el contrato y se comenzó a construir. ¿Esto no está reñido con los principios de la buena administración? No, es como si yo te podría decir que el Parque Industrial de Pando se pasó lo mismo. Y yo, siendo edil, no encontré nada irregular. Lo que encontré irregular fueron las observaciones del Tribunal de Cuentas. Yo creo que los tiempos no hacen a las cosas irregulares. Entonces no importa si pasa por la Junta o no, No importa, pasa por sí. la Junta. Cuando las cosas que tienen que pasar por la Junta, tienen que pasar por la Junta. He sido edil, orgullosamente edil, y defensor de ese ámbito político y legislativo por excelencia en cualquier departamento. Y lo voy a defender siempre. Las cosas que tienen que pasar por la Junta Departamental tienen que pasar por la Junta Departamental. Y se tienen que votar como le indica la ley. Y ahí también hay que reparar en ese punto. Hace poco pasaba por acá Álvaro Garcés, candidato a la Intendencia por el Partido de la Concertación en representación de los blancos, y decía que los barrios privados pueden mejorar el entorno, contribuir al desarrollo de los entornos. ¿Usted, de ser elegido intendente de Canelones, impulsará la construcción de barrios privados? Eso es una situación inmobiliaria que no es responsabilidad de un gobierno departamental. Es una circunstancia comercial y una circunstancia inmobiliaria. ¿Y el ordenamiento territorial, entonces? Mientras se haga dentro de las normas del ordenamiento territorial, bienvenidos sean. Bueno, pero no es solo comercial, pero entonces, no lo podemos, la Intendencia tiene parte. No lo podemos impulsar, no es parte de la actividad de un gobierno departamental. Bueno, pero por ejemplo Montevideo los prohibió. Ahí hay una decisión política. Hay una decisión política. Nosotros en Canelones todavía tenemos espacio, no tenemos por qué prohibirlo. O sea que hay espacio para más. Hay espacio, por supuesto que hay espacio para más. Siempre y cuando contribuyan con el hábitat, si sean legales, si se hagan bajo las normas que hoy se tienen que aplicar, te reitero, bienvenidos sean. No pueden convertirse en guetos porque ahí los vecinos, los propietarios deciden quién entra y quién sale. Bueno, no, pero eso es... A ver, yo no creo que en Uruguay exista más allá de que tengan medidas de seguridad, existan barrios de exclusión. Y son cosas distintas. Una cosa son medidas de seguridad y otra cosa son barrios de exclusión. ¿Pero bueno para la integración social de un departamento que existan barrios privados? Pero es como cuando existen colegios privados y escuelas públicas. No, pero no es lo mismo, es un barrio, ¿no? ¿Qué diferencia? Que los habitantes que viven ahí adentro desarrollan toda su vida. Una escuela privada puede quedar en el centro de la ciudad. Un chico que va a la escuela privada de las 8 de la mañana... Se maneja con el programa, por ejemplo, de las escuelas públicas también. Las no habilitadas tienen que dar un examen. Y los barrios privados se manejan con las normas municipales, igual que cualquier obra o cualquier casa en cualquier lugar. A ver, no entiendo por qué un barrio privado puede llegar a molestar o deformar una sociedad. No, hay quienes han analizado este tema y han observado que pueden contribuir a cierta segregación social, al encierro, digamos, en determinadas... Si lo privado lo hace una barrera, no encuentro el inconveniente. Si lo privado lo hicieran algunas conductas de exclusión, sí lo encuentro. No creo que sean excluyentes, no lo creo. ¿Comparte el criterio de la Intendencia de Canelones que subió la contribución en algunos barrios privados donde el terreno no había sido declarado con construcciones sino zonas rurales? Comparto el concepto,
no comparto el aumento y el abuso del aumento. Son cosas distintas. El concepto de que si... ¿Pero no lo pueden pagar los que viven ahí adentro? Sí, pero ¿por qué la misma... voy a lo de hoy. ¿Por qué el mismo metro, la misma cantidad de metros cuadrados en otro punto tiene que salir menos? Eso no es justicia tributaria. Yo comparto el concepto de que un terreno es un terreno y una obra es una obra, ¿no? No puede estar pagando como terreno aquel que tiene 250 metros cuadrados construidos. Tiene que pagar por los 250 metros cuadrados. Pero nada hace que pague más esos 250 metros cuadrados el que está en un barrio privado que el que está en el medio del Lagomar. Lo que puede hacer que pague más es si tiene los servicios mejor que el del Lagomar. O viceversa, ¿no? ¿Y si Porque tiene más recursos, por ejemplo? Y pero es una situación de vida. Eso la intendencia del gobierno departamental no mide los recursos de la gente. Mide lo que se tiene. La contribución es un impuesto directo al inmueble, no a la persona. Eso hay que reverlo también. Puede ser algo que se pueda rever, pero es un impuesto directo al inmueble. ¿En qué sentido se podría rever? Y yo creo que a veces se pueden hacer exoneraciones o tomar casos excepcionales sobre situaciones de no poder pagar. Momentáneas, pero se tiene que hacer. Creo que esta intendencia en algún momento algo hizo. Lástima que no fue parejo, que no se comunicó a toda la sociedad. Alguna exoneración tributaria por alguna situación económica se ha realizado. ¿Y ustedes las han acompañado en la Junta? Sí, las de esa índole sí. ¿Qué obras proyecta para el departamento de Canelones? Obras concretas. Digamos, esas grandes obras que, bueno, que los candidatos a intendente dicen, bueno, yo proyecto esto para el departamento. Mira, yo creo que hoy en día la sociedad está reclamando las condiciones mínimas que en los lugares donde no existen. Saneamiento es una necesidad de urgencia para todo nuestro departamento. La gente no puede seguir viviendo sin saneamiento. No solamente que es antihigiénico, insalubre, sino ya que es hasta incómodo tener que vivir sin saneamiento en este departamento. Y sobre todo en el departamento de Canelones, que tiene tantas posibilidades de realizar buen saneamiento. O sea que continuaría con las obras de saneamiento en Ciudad de la Costa, por ejemplo. Las haría en los tiempos que se tienen que hacer y no en los tiempos que la están haciendo ahora. ¿Qué otras grandes obras piensa para el departamento? Las calles es muy importante en Canelones. Es demasiado importante. El parque automotor de este país ha crecido muchísimo. El parque automotor de Canelones ha crecido enormemente. Es necesario tener las calles en condiciones. Y eso es simple. Y es a lo que nosotros llamamos simpleza en un plan. La simpleza de lo cotidiano tenerlo solucionado. Una buena recolección de residuos, ¿no? Hoy las rutas se nos están metiendo en las ciudades. Hay que tener cuidado, seguridad vial, buen transporte urbano. Hay que ampliar las fronteras del departamento de Montevideo. El boleto capitalino ya no es tan capitalino. Hay que extender un poquito más esa frontera y llegar al departamento de Canelones. Y para favorecer la producción, eso es exclusión. ¿qué puede Ahí hay hacer una la exclusión, intendencia? ahí hay una exclusión de gobierno. Tanto el gobierno de Montevideo como el de Canelones han excluido a los trabajadores. ¿En qué sentido? Porque por una línea, por un límite departamental, se les cobra de forma distinta. Hay gente que camina hasta 500 metros por no pagar el boleto suburbano. En el próximo bloque lo invito a seguir conversando sobre el tema del transporte. Mucho se ha hablado de las necesidades de mejorar el transporte público entre Montevideo y Canelones, ¿no? En algún momento incluso se había mencionado aquella idea de construir un tren de la costa a través de Avenida Giannatasio, que pudiera mejorar, dar avances a los ciudadanos que viven ahí en la ciudad de la costa. Una locura. ¿Qué soluciones maneja usted para mejorar la comunicación, el transporte entre Montevideo y la ciudad de la costa, por donde transitan miles de ciudadanos por día? Permítame. Y para cambiar, digamos, un servicio de pasajeros que actualmente tiene problemas de velocidad, de eficiencia, de comodidad. Sí, a ver, yo no creo que el transporte, la fluidez del transporte sea lo malo de esto. Yo creo que lo que tiene que mejorar es la calidad del transporte, ¿no? Pero hay demoras grandes, Exacto, ¿no? hay demoras, porque tiene que mejorar la calidad, ¿no? Yo creo que hay que hacerle entender a las empresas que si no son de calidad y no tienen condiciones óptimas para transportar los pasajeros de Canelones, si no cumplen con sus horarios,
Si no cumplen con las frecuencias que se han comprometido en sus líneas, las cosas no funcionan bien y ahí es donde tiene que intervenir el gobierno departamental. También el gobierno departamental tiene que reordenar todo el tránsito. A veces el transporte de pasajeros es lento porque el transporte automotor, el parque automotor, el individual, el familiar, enlentece el tránsito también. Entonces, los cuerpos inspectivos tienen que trabajar en educar y en solucionar esos problemas y no solamente en fiscalizar y en multar. Es una colaboración entre todos. ¿Qué quiere decir con lo de la calidad? La calidad va en cuanto al transporte, al servicio que se brinda y en las condiciones que se brinda. Yo creo que las quejas más grandes hoy del transporte no es solo el tiempo que se emplea en el transporte, en ir de un lugar al otro, sino con la calidad que se hace ese transporte. La flota es muy mala, la flota no está en muy buenas condiciones, hay que ayudar a las empresas a transformar sus flotas, a tener flotas modernas, a tener flotas que estén de acuerdo también con una política medioambiental. ¿Por qué no se puede subsidiar y beneficiar al empresario del transporte, que puede ser desde el taxi hasta el transporte de pasajeros, como pueden ser los ómnibus? ¿Usted está pensando en subsidiar, por ejemplo? Para cambiar las flotas a híbridos. ¿Y cuánto dinero especula que puede demandar ese subsidio? Se subsidian tributos. ¿Pero tiene calculado cuánto costaría ese subsidio? Eso tiene que ser una planificación estratégica y un plan estratégico con las empresas de transporte. Si ellos están ¿No de tiene acuerdo, preparados los números? No conozco los números de los costos de las empresas de transporte. No soy parte de las empresas de transporte. Sí conozco lo que podría afectar. Una patente de un coche de transporte, hoy urbano, suburbano, cuesta unos 12.000 pesos. El SUSIBE tendría que intervenir en a ver qué beneficio a través de esos 12.000 pesos puede hacer para colaborar que un transporte pase de combustible a híbrido, que sea nuevo, que sea cómodo, que sea limpio, que se cumpla con las normas, como se tienen que cumplir. Entonces ahí mejoraríamos muchísimo, en las frecuencias, en la comodidad, en el medio ambiente. Todo ese tipo de cosas haría mucho mejor. ¿Y cómo mejoramos el tema del tiempo? Que es fundamental, ¿no? Uno demora demora una hora y media, 2 horas, ¿no? En venir desde... Exactamente, pero eso se mejora con una agenda en común con el departamento de Montevideo. Pero ya hay una agenda metropolitana. Sí, pero no se nota que funcione, porque haber hecho el corredor Garzón es la máxima expresión de que las cosas no funcionen y no se hacen entre dos. Se hacen por uno solo y a propia decisión. Ahora, ¿cómo piensa cambiar eso? Porque también depende de la interlocución con Montevideo. Y bueno, pero si nosotros tenemos que pensar en el vecino, no tenemos que pensar en los asuntos No, pero políticos. uno puede suponer, ¿no han podido dos gobiernos del mismo signo ideológico y político? ¿Cómo van a poder dos de diferentes? Y yo creo que en nuestro caso tendría que, aparte, el Estado tendría que intervenir para que las cosas funcionen. Si no han funcionado el mismo signo, tendrán problemas internos para que no funcionen. No puede ser que un gobierno departamental de Montevideo quiera hacer una obra tan costosa, cuando lo que se está tratando es de beneficiar el transporte que viene del departamento de Canelones. ¿Por qué critica la idea de un tren entre la ciudad de la costa y Montevideo? ¿Qué tiene de loco eso? Yo creo que para hablar de esas cosas hay que tener una planificación o por lo menos un estudio que nos respalde en lo que decimos. Y yo creo que hoy no existe un estudio de un tren de la costa. No existe, yo no lo he visto. Entonces, digo... Pero usted dice que es una locura, o sea que de pique se planta en contra Es que nuestra de un tren. infraestructura hoy sería una locura. Hoy tenemos rutas atravesando nuestras ciudades. La avenida San Anastasio no tiene espacio para realizar un tren. Tendría que desaparecer la avenida San Anastasio para que solo sea un tren. Es muy difícil, hay que pensar y hay que ser objetivos sobre lo que se piensa. Sí se podría hacer una obra de una magnitud inmensa, decir, bueno, puedo tener un tren aéreo, como existe en muchas ciudades del mundo, como para que no ocupe el espacio sin estropear lo que se viene niega a realizando analizar hoy. esa posibilidad, No, dice que no es realista. No, no es realista, no me niego, no es realista. Para mí sería realista cuando vea un plan que así lo acredite. Entonces, no me gusta, te vuelvo a reiterar la expresión, no me gustan las fantasías. Además de juntarse con la Intendencia de Montevideo y planificar entre los dos, ¿qué otras ideas tiene para el transporte público? Y creo que lo que te decía anteriormente, extender la frontera, hacer que el estudiante de Canelones, el trabajador de Canelones que se traslada a Montevideo, tenga los mismos beneficios que los montevideanos. Porque no hay que olvidarse que hoy Canelones también se está poblando porque el poco espacio que queda en el departamento de Montevideo. Y la calidad laboral, la calidad del trabajador, la calidad del estudiante es la misma. Entonces, ¿por qué
el costo para un trabajador dentro de los límites de Montevideo, en su transporte, en ir a su trabajo, es netamente inferior y tan importante en el precio inferiormente por lo que paga que con respecto al suburbano. Entonces, no hay que pensar siempre para adentro, hay que pensar un poquito para afuera. Y Montevideo tiene que empezar a pensar para afuera también. ¿Qué hacemos con La Paz, Las Piedras, esa zona donde el acceso se ha dificultado mucho, ¿no? El transporte también es lento, ineficiente. Hay que reordenar, hay que ordenar. ¿Cómo? Hay que ordenar, hay que tener la visión de que el transporte, te vuelvo a reiterar, sea eficiente desde el sentido, desde la calidad y desde el tiempo. ¿Ah? Y eso implica que el tránsito, la cantidad de tránsito que existe en nuestro departamento no confluya todo sobre una misma vía y se utilicen distintas calles, distintos canales de acceso a Montevideo donde se pueda repartir el transporte. Lugares para transportes de pasajeros y ómnibus, lugares para transportes de autos. ¿Sabe que Garcés vino acá hace una semana y hablaba de un tren eléctrico entre la Ciudad de la Costa y Montevideo? Está bien. Conozco a Álvaro, conozco que lo puede decir como una idea. Yo creo que las ideas y no me lo imagino a Álvaro prometiendo eso, sino como una idea de futuro. Dijo que lo va a hacer en 5 años, ¿eh? Se comprometió. Desde la Ciudad de la Costa, bueno, está bien. Debe tener un plan y espero que nosotros seamos partícipes del mismo. No conozco, te reitero, no conozco un plan y no es contra Álvaro Garcés. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que no hablan entre los blancos? Sí, hablamos de muchas cosas. Tenemos una agenda en común y vamos a llevar adelante una agenda metropolitana en común. Sí, pero hay una diferencia sustancial entre proponer un tren y decir que es una locura. Yo no sé si... Yo he escuchado lo de Álvaro del Tren, no te quiero llevar la contra, no lo he escuchado. No hasta lo tiene financiado, la de 120 millones de dólares. No lo he escuchado por lo de la Ciudad de la Costa. Sí, quizá de los límites departamentales, que es distinto, ¿no? No, es hasta la Ciudad de la Costa, hasta el Pinar. Le reitero esa idea porque él la expresó claramente acá en primera vuelta. Bueno, no hemos conversado al respecto sobre ese tema puntual. ¿Cómo impacta el poderío enorme de COPSA, CUTSA en los temas de transporte? Yo creo que el poderío se tiene que llevar a cabo, o sea, esto tiene que ser una prestación de servicio. Nadie tiene más poder que otro, ni nadie tiene que prevalecer sobre un buen plan para el departamento. No importa la magnitud de empresa que sea. Si pero no usted sabe que en la realidad no es así. Y bueno, pero Andújar. Es responsabilidad de los políticos y de quienes aplican las políticas en los departamentos de hacerlo cumplir. Porque para mí, primero tiene que estar el vecino. Por más grande que sea la empresa, si las cosas no se hacen bien, hemos tenido empresas en Canelones que se han desarrollado muchísimo por hacer las cosas bien. Como por ejemplo Cooperativa del Este, que es de Ciudad de las Piedras. Entonces, quien no hace bien las cosas, no cumple con sus deberes y tendrá menos líneas de transporte. Y allí pondremos líneas nuevas que hagan bien su trabajo. ¿Tan fácil eso? El año pasado COPSA abandonó líneas porque no podía cumplir. Pero después suplirlas. Es difícil, porque a veces se abandona lo que no es rentable. Y acá no todo es ganancia, no todo tiene que ser ganancia. Entonces hay que poner bien, hay que ir a una reorganización del transporte, como te dije en un principio. Y todo eso es parte de esa reorganización. Sobre ese gran dolor de cabeza... Terrenal, ¿no? Terrenal. Te quiero aclarar que es algo terrenal, algo que se pueda hacer realmente, que sea tangible. No ideas locas o sueños que no se puedan realizar. Me imagino no lo dice por Garcés. No lo digo porque no solamente Garcés ha hablado de un tren de la costa. Este gobierno que hoy está actuando en Canelones también ha hablado muchísimo de un tren de la costa. Es cierto, es cierto. Sobre ese gran dolor de cabeza que representa la invasión de motos en el interior y especialmente en Canelones, ¿en qué políticas públicas piensa? Hay que legislar. Hay que legislar. Hoy ¿Y una a ver en qué, por ejemplo? Yo he visto y he probado que hoy los chicos compran motos, las sacan de una casa de electrodoméstico y no necesariamente tienen que pasar por la intendencia ni empadronarlas. Hay que legislar al respecto. Sanciones grandes, piensa, por ejemplo. Hay que implementar reglamentos, ordenanzas que se tienen que cumplir. Sí, pero ¿cuáles, por ejemplo? Ninguna moto no puede ser comprada por ningún menor de edad. Y yo me pregunto, en una casa de electrodomésticos, hasta en la más chica, porque hasta en almacenes se venden motos, ¿se pide cédula? ¿Se está exigiendo que sean mayores de edad? ¿Mayores de 18, mayores de 21? ¿Cuál es la ley? ¿Dónde está la ordenanza municipal que hoy esté controlando a quiénes se vende una moto? ¿Esa moto puede salir de su casa de venta sin empadronarse? ¿Sin registrarse? Pero veo que la pueden conseguir. Se Ahora pide los gurises son... Y bueno, pero ¿se pide licencia a conducir?
A la hora de comprar, pero está bien, pero una vez que están las motos, Pero ahí ahora parte- ya está hecha la invasión. Pero ahí de parte, motos. no, pero ahí parte. ¿Eh? Todo tiene un inicio en esto. Y el inicio está en la parte comercial. Hay que legislar sobre la parte comercial. Está bien. Y con lo que ya tenemos que hacer. Y después, y bueno, lo que es ilegal hay que retirarlo, hay que fiscalizar. Aumentar la fiscalización. Y sí, pero no aumentarla, o por lo menos cumplir con lo que se tiene que hacer. Hoy la fiscalización, el trabajo de los cuerpos inspectivos en el departamento de Canelones, sin ser en verano y un domingo a las 8 de la noche que tienen que ordenar el tránsito en la salida del Bañero de Atlántida, Salinas, La Floresta, Costa Azul, el cuerpo inspectivo no trabaja de noche. ¿Cuándo andan las motos peligrosas? ¿De día? De ¿Solamente? día, de noche, de tarde. ¿Las todo, picadas de cuándo toda son? hora. ¿Las picadas cuándo son? Entonces, hay que trabajar. Un departamento requiere las 24 horas para trabajar. Canelones es un departamento muy diverso, muy complejo. Hay quienes dicen que encierra todas las realidades, digamos, del Uruguay. ¿Qué medidas concretas piensa usted para integrar ese departamento que a veces puede pensarse que está más comunicado con Montevideo que consigo mismo? Yo creo que ahí Canelones tiene un problema. La diversidad de Canelones, ¿ah?, ha generado problemas de identidad. ¿Ah? Una cosa es Ciudad de la Costa, otra muy distinta a la ciudad de Santa Lucía, Tala o Jauregui y Barri. Esa diversidad del departamento, esa cantidad de recursos naturales, lo ha formado, lo ha hecho y ha hecho que se haya desarrollado de esa manera. Canelones lo que tiene que tener es un plan en común. ¿Ah? ¿Y cuál es ese plan? El plan es el apoyo a la identidad de Canelones, el apoyo a la sociedad de Canelones. Que un gobierno trabaje en el desarrollo del departamento más allá de las diversidades y lograr un equilibrio territorial. Ese equilibrio territorial se logra con orden. Canelones es el mismo después del puente de Carrasco hasta el puente del río Santa Lucía. Y eso hay que entenderlo. Y hoy no se lleva adelante de esa forma. Una cosa es la ciudad de la costa, otra cosa es Santa Lucía. No existe un orden territorial. Ahora no entiendo qué quiere decir con orden territorial. Que hay que tener un equilibrio, que hay que gobernar para todo el departamento de la misma manera. No hay ni privilegiados ni no privilegiados. Canelones ¿A quién se es un está todo. privilegiando hoy, por ejemplo? ¿A quién se privilegia? Este gobierno ha tenido la virtud de privilegiar al eje de la Ruta 5 y ha descuidado el eje de la Ruta 8. La ciudad de la costa ha sido una promesa y una carga de buenos y planes de buenas intenciones. También tenemos un Canelones rural, no tenemos que olvidar de un Canelones rural. Entonces hay que tener un equilibrio, hay que utilizar la descentralización para lograr un equilibrio territorial. Y eso es muy importante. Eso le da una identidad al departamento. Entonces, no es que se sientan más parte de Montevideo. La coyuntura hace que cualquiera que viva en la zona metropolitana, límite con Montevideo, que desarrolle su actividad profesional, su actividad laboral, su actividad de estudio, etcétera, etcétera, lo hace sentir más de Montevideo que de Canelones. Pero eso es culpa de quienes han gobernado y de quienes queremos gobernar. Entonces, yo creo que hay que trabajar muchísimo en eso, porque Canelones tiene todo como para tener una buena identidad y para tener y llevar adelante una descentralización correcta. ¿A qué se refiere con identidad? Identidad de que somos un departamento, no somos una ciudad dormitorio, no somos el patio trasero de Montevideo. Y hoy hemos perdido la identidad por pensar y porque nos han hecho ver que somos el patio trasero de Montevideo. A eso me refiero. Ahora, ¿con qué cosas concretas se ha expresado esto? Con todo tipo de políticas que se aplican. Con todo tipo de políticas que se aplican, desde lo nacional hasta lo departamental. Siempre somos efecto comparativo con las políticas que se aplican en el gobierno departamental de Montevideo. Por ejemplo, ¿en qué caso puntual? Un montón, contributivos, impuestos, subsidio, patente única. La patente única sale porque Montevideo se queja, porque Montevideo fiscaliza, por el temor que pueden tener los canarios a transitar. Pero la patente única la acordaron los 19 intendentes, ¿no? Sí, ¿y en qué cambió Canelones? En nada. Porque si pensamos que podíamos tener un beneficio por patente única en Canelones, fuimos el único departamento que no lo tuvimos. Bueno, pero también había un beneficio general, digamos, que exhibían los intendentes de decir, vamos a terminar la guerra de las patentes. Y es como en la Constitución, todos somos iguales ante la ley. Sentirnos de esa forma, más que nada. Pero Canelones veníamos sufriendo los precios más altos, seguimos sufriendo el precio alto porque nada bajó. La única que nos puede congratular es que a los demás les pasa lo mismo. Es muy mediocre pensar de esa forma para nosotros. Nada fuimos beneficiados y todo se hizo. Ahora, sin embargo, este acuerdo, por ejemplo, lo aprobaron intendentes blancos también. Sí, los intendentes del interior, obvio. Pero también hay que ver cómo se hizo el acuerdo. Se están pagando deudas de UTE también. Eso sí, no solamente la patente.
¿Y qué medidas piensa impulsar? ¿Usted rompería, digamos, con este acuerdo de las patentes? No, pero reclamaría por mi unilateralmente? departamento. Pero no se iría, digamos, del acuerdo. No me iría, reclamaría, cosa que no ha sucedido. Pero ¿qué gana? A mí me gusta que los que hoy tienen el poder de gobernar sean los que patean la puerta por sus vecinos y que sean los que pateen la puerta por su gente. Yo tengo esa filosofía, ese concepto político. Yo soy el primer vecino, el más responsable, el que estoy primero en la fila. Y ante cualquier fracaso voy a ser responsable y cualquier éxito va a ser para el disfrute de todo mi departamento. Entonces yo creo que un gobernante de nuestro departamento tiene que romper un poquito la puerta de quienes están un poco más arriba y hacer ver la realidad de nuestro Canelones. En muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy somos parte de un reparto de obras, un reparto de partidas nacionales, que no ve la realidad reflejada de nuestro departamento. Nuestro departamento necesita más, porque sufre una crisis de infraestructura que no sufre el resto de los departamentos del interior. Entonces, a veces eso de todos iguales ante la ley, para algunas cosas no es así. Sebastián Andújar, candidato a intendente del Partido Nacional en Canelones. Muchas gracias por venir a Primera Vuelta. No, gracias a ustedes por la invitación y un saludo para todos los televidentes. Un Buenas gusto haber noches. estado aquí. Igualmente.